Muchas gracias, amigo. Esta historia es narrada por un geólogo que un día como hoy se topó con algo que lo atormentará por el resto de su vida. Trabajo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de Nevada. Estos últimos meses estuvimos estudiando lo que llamamos el agujero del diablo, una famosa formación geológica cuya profundidad es inexacta. A mí ese sitio siempre me pareció sumamente extraño. No es solo porque nadie sabe cómo se formó, sino porque hay algo más, algo que no está bien. La otra vez hicimos descender un pequeño submarino para poder elaborar un mapa del laberinto de cuevas que sabemos que hay debajo. Deseábamos saber qué tan profundo se podía llegar, pero todos teníamos el particular presentimiento de que era aún más profundo de lo que creíamos al principio. El submarino trazó los primeros 15 metros. Fue complicado recibir una señal aceptable. El contenido mineral del agua resultaba inadecuado para nuestros sistemas y la forma en que se comunican entre ellos. Por no decir, una vez que se llega hasta el fondo, la elevada temperatura del agua en los conductos podría descomponer el dron sin remedio. A los 23 metros, la señal comenzó a distorsionar, cortándose de tal manera que no hacíamos sino preguntarnos si el submarino se había estrellado o dañado. Cuando lográbamos mover el dron, explorábamos las cuevas y descendíamos más profundo. El agua estaba hirviendo y conforme la presión aumentaba, la temperatura también. El submarino era capaz de resistir hasta 200 grados Celsius y aún así no parecía resistir ese ambiente. Greg, el tipo que manejaba el equipo óptico, dijo que veía unos destellos luminosos muy por debajo de nuestra ubicación, los cuales coincidían con ciertas explosiones de calor. Yo dije que era el equipo que estaba funcionando mal, pero él insistió. De pronto, el nivel del agua empezó a elevarse, pero lo que más nos sorprendió fue el modo en el que el agua cambió de color. Pasó de su tono normal a un tono rojizo. Greg miró en la pantalla y se dio cuenta de que la profundidad del agua en la cueva, de 11 metros inicialmente, había pasado a ser 107.600 metros. Pensamos que se trataba de un error. Vimos más destellos en la pantalla mientras el agua hacía espuma y enviaba burbujas a la superficie hasta que la transmisión se cortó. No pudimos restablecerla y dimos por perdido al submarino, pero por lo menos no sería en vano. Por la noche, analizamos el video y descubrimos un pico pequeño en la pista de audio. Amplificamos y aclaramos la señal para reproducirlo. Tuvimos que oírlo 20 veces seguidas a pesar de haber escuchado perfectamente a la primera vez. Déjenme dormir, déjenme soñar, pronto voy a ascender.
Coincidiendo con el aumento de profundidad y la última palabra de la frase, surgió otro destello en el fotograma del final, antes de que el dron se apagara. Entonces Greg lo aclaró y vimos lo que era: un ojo rojo del tamaño de una casa a 107.600 metros de distancia. No sabemos qué es exactamente lo que haya ahí abajo, pero sea lo que sea, es muy grande y algún día despertará. Actualmente rezo todos los días para que ese momento no llegue, aunque estoy seguro de que llegará. 2 horas después. Cuenta la historia de un hombre con un silbido espeluznante conocido como el silbón, quien, condenado a cargar para siempre con un saco de huesos, anuncia la muerte y la desgracia todas las noches al pasar por las casas. La leyenda llegaría incluso a Colombia, donde se le llama el silbador, y dice que persigue a las mujeres embarazadas. La leyenda cuenta que un joven llanero, muy mimado y de fuerte carácter, acostumbrado a que sus padres cumplan con todas sus exigencias, tenía el antojo y el capricho de comer vísceras de venado. Su padre emprendió camino a la sabana para cazar y poder complacer el deseo de su hijo. En un desespero por comer y no encontrar respuesta ni de su madre ni de su padre, decidió salir a ver cómo avanzaba la caza. A mitad de camino, su papá venía de regreso con la desdicha de no haber cazado al venado. Furioso y fuera de sí, se abalanzó sobre su progenitor y emprendió una lucha a muerte con él. En plena sabana, el hijo logra vencer al padre, lo destripa y regresa a casa con las vísceras del pobre hombre para que su madre las cocine. Entre lo diferente de la cocción, el olor, el padre que no llega y la incertidumbre del hijo, la madre comienza a cuestionar si esas eran las vísceras de un venado. El hijo lo confiesa, lo que estaban a punto de comer eran las vísceras de su padre. Luego de la confesión, llega la maldición y el castigo de su abuelo, quien manda que atasen al chico a un palo situado en el medio del campo y le den latigazos en la espalda para luego echarle ginebra en las heridas. No contento aún, lo libera entre perros rabiosos y hambrientos y finalmente lo maldice a cargar con el saco de huesos de su padre para toda la eternidad. El apelativo con el que se conoce a el silbón le viene dado porque se dice de él que posee un silbido muy peculiar que se parece muchísimo a la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, cantada en ese orden y entonándola de manera que el silbido va subiendo hasta llegar al fa para luego ir bajando el tono hasta llegar al si. Algunos creen que escuchar ese silbido siempre es presagio de la propia muerte. Este ser es descrito como un hombre especialmente alto, flaco y de sombrero, que vaga por los llanos silbando y crujiendo la osamenta de su padre. Aparece de noche y se detiene en algunas casas, pudiéndolo escuchar contar los huesos que carga en su saco. La gente cuenta que si escuchas ese silbido tan característico muy cerca de ti, entonces no te encontrarás en peligro, ya que en contra de lo que pudiera parecer, el silbón estará lejos, pero en cambio, si lo escuchas lejanamente, es muy probable que el silbón ya esté a tus espaldas. 1 minuto y 37 segundos más tarde.